El doctor Manuel Gilantón es uno de los investigadores más destacados en el campo de la educación superior en México, reconocido internacionalmente no solo por la valía de sus trabajos aquí, sino por el concurso que ha tenido publicando en varios lados, sobre todo los Estados Unidos, sus propios textos. Manuel tiene una larga trayectoria en términos de producción académica y es ampliamente conocido por sus contribuciones al análisis de los académicos, pero también a muchas cosas que ocurren en la educación superior, particularmente en materia de política, particularmente en materia de cobertura, particularmente en una serie de propuestas sobre los enfoques, las categorías y los tipos de análisis que se pueden hacer en el campo de la educación superior. Tiene una larga trayectoria académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, primero en Iztapalapa, Azcapotzalco, perdón, luego en Iztapalapa, y estuvo... Manuel es de los que se ha resistido mucho a la UNAM, ¿no? Hasta que un día lo invitaron a pasar su año sabático al Instituto sobre la Universidad y la Educación aquí en la UNAM, y entonces se le empezó a pegar lo Puma, y ahora es muy Puma. Le va a los Pumas también porque le gusta mucho el fútbol. Y no, le va al Veracruz, bueno, pues le va al Veracruz también, pero también a los Pumas. Ah, Manuel además ha sido columnista en varios periódicos, estuvo un tiempo haciendo de Eusebio en Campus, y era una columna realmente muy leída porque siempre Manuel juega mucho con las metáforas, y era muy leído. Y después de esto, finalmente ha venido a incorporarse a un grupo que trabaja en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Sociológicos, en donde actualmente presta sus servicios académicos con toda puntualidad y rigurosidad. En fin, quien quiera tener una idea, miembro, por supuesto, digo, el doctor Gilantón se incorporó al Seminario de Educación Superior hace casi ya 2 años y vino a enriquecer muchísimo los trabajos del colectivo. Estamos muy felices y orgullosos de que esté con nosotros. Y bueno, con todo esto, un día que tengan un poco de paciencia, métanse a ver la página de Manuel y van a encontrar una enorme cantidad de trabajos que se les va a antojar leer y que son fundamentales hoy por hoy en la sociología y en la ciencia política de la educación superior en México. Bueno, Manuel además es filósofo, entonces ¿no? Estudió el doctorado en filosofía en el CIMBESTAF y tiene una visión bastante profunda de las cosas, de tal manera que vamos a tener una charla seguramente muy agradable y muy buena. Con ustedes, Manuel Gilantón, sin más preámbulo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Humberto. Yo creo que deben sacarle raíz cuadrada a lo que dijo, porque seguramente está muy contaminado de cariño, igual es correspondido. Si quieren, antes de empezar, les voy a decir que a mí hay 4 cuestiones que me hicieron de la UNAM. En orden cronológico, es la entrada de Martí, mi hijo, a la prepa 6 y llevarlo todos los días. Luego Mariana a Derecho, Martí a Ciencias. Luego en público, y Manolo Rodorica me dijo, ya deja de decir que no y lo eres. No me acuerdo de la fecha, pero fue enfático en este auditorio mismo. Y la participación en el Seminario de Educación Superior. Y yo creo que no puede ser de otra manera para cualquiera que estudie educación superior, pero para cualquier ciudadano de México, estimar que esta universidad es nuestra, es por ello nacional, y estar en el seminario es un privilegio, pero es un gran gusto, ¿no? Las sesiones son siempre aprender. El segundo tiempo de las sesiones siempre es interesante, ¿no? El segundo tiempo. En el fútbol hay 3 tiempos, ¿no? El primero, el segundo y las chelas. En el seminario hay la parte
Y luego bueno, vamos a comer y no crean, es solo comer, pero ahí sigue la discusión y se aprende muchísimo. Pero se aprende a discrepar y también se aprende a estimar que en el otro y en el que piensa distinto es donde uno puede encontrar mejor el camino para esta cosa que es incesante, que es tratar de entender esta zona de la vida social. Me han pedido mis colegas ha sido todo un reto, pero también una cosa muy, muy interesante, una conversación con ustedes al respecto de este asunto de la comparación, de la comparación como un proceso lógico, como un proceso con el que conocemos. Entonces, el intento que hice, ustedes ayúdenme si no lo logro a completarlo, todos ustedes, ha sido conjugar lo que podríamos llamar metodología o teoría de la ciencia con aspectos educativos, de educación superior, y con los temas del seminario. Entonces, bueno, muchas gracias. Saludo también a los colegas que están en las otras sedes. Es un gusto también que estén cerca, aunque estén lejos, aparentemente. Me parece que una cuestión que es importante es de entrada decir que considero sumamente importante que este sexto curso se destine a la perspectiva internacional, porque en ocasiones es muy importante reconocer que avanzamos mucho en el conocimiento de lo que tratemos cuando dejamos esa condición, digamos, de considerar a nuestro horizonte como el mundo y nos abrimos y nos oxigenamos con lo que ocurre en otro lado, ¿no? Eso que algún sociólogo, a juicio de algunos de los que están aquí, bastante menor, llamó pasar de ser parroquiales a cosmopolitas, que no tiene que ver nada con la revista. No conocen Cosmopolitan, ¿eh? Están muy chavales. Entonces, ¿cómo pasamos de parroquiales a cosmopolitas y qué se puede decir de las comparaciones en la investigación educativa? Entonces, yo quisiera dividir en dos partes que se van a ir juntando. Es absolutamente necesario mirar más allá de nuestras instituciones, mirar los temas que tratamos y los límites territoriales en que consideramos los asuntos que trabajamos. Porque de otra manera, sin poder comparar, podemos pensar que hay una singularidad en nuestro campo, que ciertamente la hay, pero que es absoluta. Y la ventaja de la comparación es que nos muestra, como tratar de demostrar, semejanzas y diferencias. Pero también, por el otro lado, creo que una tarea que me impuse fue reafirmar que realizar un buen estudio comparado, hacer buena investigación comparada, en cualquier campo, en la educación superior, sin duda, no es sencillo. Tampoco imposible, pero es todo lo contrario a hacer estudios de distintas naciones o de distintos estados de la República, juntarlos y ponerles pasta dura. Y decir, un estudio comparativo, digamos, de la cobertura en distintos estados, ¿no? Es decir, yuxtaponer el estudio de casos nacionales no es hacer un estudio comparado, es hacer un estudio amontonado. Hay entonces retos analíticos y metodológicos de este tipo de estudios, son interesantes, y dado que este sexto curso está dedicado a la
mirada internacional, al horizonte internacional, creo que podemos tomar conciencia de las ventajas, los retos y las exigencias de los análisis comparativos. Entonces, digamos, como con ese prólogo, quisiera compartir lo que pensé. Ustedes me perdonarán no haber enviado un texto sobre este asunto, pero fue difícil hallar algo que no fuera una especie de manual, de estos manuales metodológicos que tienden a ser aburridos y además secos. Ojalá podamos que esto sea como una provocación y conversemos al respecto. Entonces, lo que me hice fueron preguntas. ¿Cómo abrir las perspectivas? Salir del estrecho horizonte de nuestra ubicación y circunstancia confundida con el mundo, sin apilar información carente de estructura. Sí, para mí esa es la pregunta fundamental. He participado en investigaciones que se han llamado comparativas y no lo son, aunque hayan usado varias de ellas el mismo cuestionario, por ejemplo, aplicado a los académicos de distintos países. Porque lo comparativo se resume en, bueno, en Corea se publican 2.5 artículos por investigador al año y en Uruguay 3.2. Ah, pues Uruguay publica más. En las horas de clase que tiene un tiempo completo, ¿sí me explico? Es decir, comparar no es enunciar los diferentes guarismos. Comparar es otra cosa. Voy a tratar de por eso decir, abramos nuestra mirada, salgamos del horizonte de esa cosa tan común que es pensar que nosotros somos el mundo, que nos ocurre mucho, por ejemplo, a los que somos de la Ciudad de México, ¿no? Confundimos la Ciudad de México con el país, y de repente decimos cuestiones que no comprenden la diversidad de contextos. El contexto va a ser una cuestión crucial en el análisis de las comparaciones. Entonces, ¿cómo salir de este estrecho horizonte en el que a veces estamos, sin que signifique apilar información carente de estructura? Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la comparación en los procesos de estudio y de investigación? Me parece que si uno se va a un diccionario, encuentra que se afirma que comparar, es interesante lo que dice el de la Real Academia, dice es fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias y semejanzas. Es escueta la definición, así que la repito, ¿no? Es fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias y semejanzas. Y yo pensé mucho esta definición y dije, yo añadiría algo. Si en efecto, como dice la definición de la academia, si tengo que descubrir relaciones, las relaciones buscadas anteceden a la búsqueda o son al menos paralelas a la contrastación. Y si tengo que lograr ver o estimar, en el sentido de medir, que trabajaré al ratito, o sea, y si tengo que lograr ver o estimar, medir diferencias o semejanzas, o establezco a una de las dos cosas que estoy mirando como parámetro en la comparación, a A o a B, o construyo, que también les propondré alguna estrategia metodológica más tarde, o construyo un parámetro ajeno a ambas, a A y a B, o sea, o construyo una cosa, un recurso metodológico distinto a ambas, que me permita contar con un elemento distante y entonces sí apreciar y comprender sus diferencias de acuerdo a la distancia con el tercer elemento que construyo yo. Es decir,
la primera cuestión que quiero decir es que comparar es un acto intelectual en el cual se cumple lo que dice Piaget, que uno no sabe lo que ve, uno ve lo que sabe. Y por lo tanto, una comparación no va a resultar de mirar atentamente las cosas y ver en qué se parece o no. Implícitamente, aunque no lo queramos reconocer muchas veces, estamos aplicando ya una estrategia comparativa que implica ejes y dimensiones en las que nos vamos a fijar. Porque, como diría el profe Marx, lo concreto es síntesis de múltiples determinaciones, y si yo voy a comparar A y B, que son múltiples determinaciones, tengo que elegir las que comparo. Y ahí, en ese acto intelectual, se juega la fertilidad de la comparación, no en la cantidad de determinaciones que junto y enuncio. Es decir, la comparación es un acto, es un proceso intelectual muy importante, del que si tomamos conciencia de su importancia en el trabajo, en la vida y en el trabajo científico, creo que vamos a poder avanzar mucho. Yo, buscando elementos que fueran más allá de la reflexión de investigación que yo he tenido la fortuna de realizar y la que he compartido con muchos colegas a lo largo de los años, encontré este libro que se llama Los principios del diseño de investigación en las ciencias sociales, que escribieron en el año 2000, o se publicó en el año 2000, Frank Beschhofer y Lindsay Patterson, tal como pronunciarían los gallegos, que son mi familia, ¿no? Lo publicaron y, curiosamente, se los voy a recomendar porque súbitamente encuentro que dicen que los pilares de la investigación en ciencias sociales, y yo argumentaré que los pilares en cualquier ciencia, y creo yo que las bases fundamentales del conocimiento humano descansan en la capacidad de comparar. Sin comparar no hay conocimiento. Y sin dudar de nuestras comparaciones no hay conocimiento crítico. Entonces, bueno, eran buenos socios y entonces señalan que esos cimientos de la investigación en las ciencias histórico-culturales, como decía Weber, en las sociales, en las ciencias del hombre, en las ciencias en general, son comparación, ellos dicen, y control. Pero control en un término no de Foucault, ¿verdad? Es decir, en un término metodológico. Voy a tratar de exponer lo que tienen, lo que dicen y lo que yo propongo. Porque si no tenemos en cuenta lo que implica elaborar una comparación inteligente, confiable y válida, si no tomamos en cuenta que para ello se requiere un muy serio esfuerzo de control en el sentido de claridad de cuáles van a ser los ejes, las dimensiones y los contextos para el análisis, ellos afirman, los diseños de la investigación e incluso las estrategias de estudio son frágiles. Esto me parece de veras importante para sacar a la comparación de un acto trivial. Nuestras madres decían que las comparaciones son odiosas, cuando uno decía, ¿por qué dejan a los vecinos llegar a las 11 y a mí a las 10? Y no, las comparaciones son odiosas, etcétera, ¿no? En ciencias son necesarias, en la vida son necesarias. Pero el asunto está en que para que sean relevantes, tenemos que reconocer que antes de hacerlas y durante el proceso de realizarlas, anticipamos y luego vamos ajustando, si ustedes quieren, y revisando todo un sistema de decisión de cuáles son los ejes, las dimensiones y los contextos para el análisis. Sin ello, repito, los diseños de investigación y los estudios
no funcionan. Son frágiles. Yuxtaponen, digamos, descripciones que no tienen ejes transversales. Perdón, yo dije que en algunas en que he participado han sido eso. En otras me ha tocado acercarme más a lo que puede ser una comparación y he visto maravillas de estudios comparativos. Y ahí lo que los hace buenos es el pacto, la conformación por parte de los que lo hacen de los ejes de análisis y de la claridad de las condiciones de contexto. Un hecho, cualquiera que ustedes quieran, sin contexto, no es más que un guarismo o una palabra. Tenemos que pasar, dicen los que saben de metodología, de los nombres propios a variables, de los nombres propios a nociones abstractas, y sin los contextos esto no funciona. Citando otra vez a Marx, que yo creo que cada vez está más con nosotros, cuando ya lo habían considerado, como dice Serrat, muerto y enterrado, el buen Marx, hay una parte que cuando yo estudié filosofía, porque Humberto dijo que yo soy filósofo, pero no, yo estuve apuntado en una escuela de filosofía, porque la palabra ser filósofo está canija, pero fíjense que un profesor muy, muy bueno, el profesor Sánchez Vázquez, en una clase, dijo, fíjense en esto, y nos enseñó que Marx tiene una muy aguda observación. Dice que en comparación con las abejas, surge el tema de la comparación, ¿verdad? En comparación con las abejas, nosotros nunca, los humanos, construiremos una casa o un edificio con la exactitud y perfección con la que las abejas realizan sus celdas. Y peor si son los senadores de la República, ¿no? O sea, esos son además... No, eso sí, deberían irse a la cárcel, ¿no? O los que hicieron la suavicrema esa en Reforma, ¿no? Bueno, repito, en comparación con las abejas no vamos a llegar a su precisión, a la exactitud, a la funcionalidad que consiguen. Pero en cambio, aunque siempre quede algo chueco, y no en términos de corrupción, sino que nunca logramos, ni en el arte, ni en la ciencia, ni en la arquitectura, ese es el drama humano en sus obras, ni en los escritos. Decía don Alfonso Reyes que uno publica cuando se cansa de corregir borradores, ¿no? O sea, esa constante insatisfacción, ¿no? Es decir, aunque siempre nos queda nos queda imperfecto lo que pensábamos hacer, a diferencia de la abeja, dice Marx, operamos con una diferencia que a su juicio es muy importante. Nosotros anticipamos lo que se realizará. Es decir, previo a la construcción material o intelectual de los objetos humanos, hay un proyecto entendido como la prefiguración de lo que es menester realizar. Somos seres capaces de proyectar en la arquitectura, en la investigación, en la canción, ¿no? En nuestras vidas. No nos sale generalmente, pero tenemos esa capacidad anticipatoria. Sin ella, sin darnos cuenta de que esa capacidad anticipatoria subyace a la comparación, no avanzan las comparaciones importantes. Por eso la contribución al seminario, a este sexto curso, creo que es centralmente compartir esta idea de la necesidad inevitable de la comparación y el control, entendido como la conciencia de cuáles son las dimensiones que vamos a emplear en el análisis que implica todo proceso cognitivo humano. No hay discontinuidad entre el conocimiento humano y el conocimiento científico. O
sea, no hay conocimiento humano y luego un brinco al conocimiento científico y luego un brinco al conocimiento, digamos, el que hayamos preferido porque consideramos que es mejor. Hay muchísima más continuidad, igual que en la evolución, ¿no? Así como no hay un momento en que Dios insulfa el alma, y no hay un momento en que brinca Cromañón, no. Hay mucha más continuidad de la que nos enseñaron en nuestras escuelas, muchísimo más preñadas de la noción de progreso como algo inevitable y lineal. Digamos, la estrategia de comparar es parte del arsenal con el que conocemos los seres humanos. Pero, insisto, es especialmente importante ahora porque la vocación de este curso es atender de manera fértil la experiencia internacional. Dicen que los autores, déjenme decirles de nuevo, Bechhofer y Patterson dicen que cuando escuchamos a un investigador exponer ya sea su diseño, por ejemplo la prefiguración de su proyecto o sus resultados, y pensamos o decimos, ¿cómo me hubiera gustado hacer algo parecido? Es porque en la anticipación del proceso y su realización se tuvo muy en cuenta la calidad y pertinencia de la comparación y una serie de recursos de control para evitar inferencias inválidas. Y aquí quiero dar un ejemplo que me enseñó Imanol Ordorica. ¿Tienes prisa? Yo sé y ¿No me veo? Ah, ¿de acá? Y yo por eso traje a mi mamá para que me viera 2 veces. Señora. No. Ya dejó de grabar. Sí, ¿eh? Adiós, jefa. Quiero dar un ejemplo en el que Imanol fue muy relevante. Miren, ayer el doctor de la Fuente, hoy lo leí en el periódico, expresó que en México solo tenemos una universidad entre las mejores y en Brasil tienen más. Y que podrían ser más en México. Y yo me pregunté, ¿es esto una comparación? Pues sí. Pero creo que no tiene o carece, a mi juicio, obviamente la nota periodística, no quiero decir que así haya sido lo que dijo el doctor de la Fuente, así visto, carece de una condición fundamental. No se pueden comparar 2 objetos sin tener en cuenta sus contextos. Voy a insistir mucho en esto. Por eso, cuando yo leo los trabajos que al comparar las universidades mexicanas, la UNAM y las estatales, con las brasileñas, ustedes habrán leído que si se ponen en su contexto, la comparación solo es posible si reconocemos que, en nuestro caso, en el contexto mexicano, las instituciones universitarias mexicanas tuvieron un papel fundamental en la construcción del Estado, mientras que en el Brasil tuvieron un contexto que las hizo factibles siguiendo el modelo de las universidades de investigación. Si tenemos el contexto en mente, advertimos una de las primeras características de la buena comparación, que es ubicarlas en su contexto. Por eso es tan importante lo que se está haciendo en la UNAM, y nos están ayudando a todos, cuando se pone en cuestión los rankings, que son probablemente el epítome de las comparaciones, ¿no? ¿Cuál es la mejor universidad? Y dicen, no, son datos duros. No, lo que es duro es la cabeza de los que muchas veces lo hacen. O sea, no hay la flexibilidad suficiente para entender que, por ejemplo, las universidades que construyeron estados tuvieron una lógica diferente y, por lo tanto, si las medimos con el rasero de
la producción de investigación pues van a resultar mejores, es decir, van a tener más de ese aspecto que alguna de las nuestras. La UNAM, como es una multiuniversidad en el sentido de que tiene sitios muy dedicados a la investigación de enorme nivel, pues tampoco hace mal ese asunto. Pero como institución, en el juego del contexto de la construcción del Estado mexicano, no podemos juzgarla como se juzga a la USP, a la Universidad de Sao Paulo, ¿no?, en ese país en el que tuvieron otra forma de construirse. Se independizaron en el siglo XX. Por decir una diferencia, Humberto de eso conoce mucho, por ahí estuvo. Entonces, cuando veo en los trabajos de Imanol y de sus colegas, porque creo que esto lo han trabajado varios, ¿no? Digo, caray, aquí hay un buen ejemplo para el curso, porque comparar a la Universidad de San Carlos en Guatemala con es decir, comparar a la Universidad Autónoma del Estado de a la Autónoma de Yucatán, por ejemplo, con el CIMBESTAB, y decir, vamos a medirlo por la cantidad de papers, así les dicen en el CIMBESTAB, o de artículos, ¿no? Pues es una calamidad. Es ofensivo, pero sobre todas las cosas es inútil, porque no se pone en su contexto lo que se está haciendo. Hay universidades que construyeron estados, hay universidades que están centradas en la producción de investigación de frontera, hay países que han decidido que entrarán muy poquitos a las universidades porque el sentido de sus universidades va a ser producir conocimiento avanzado y tecnología de punta, aunque solo tengan una cobertura del 3%, y hay otros países que deciden que el acceso a la universidad es un derecho público al acceso al conocimiento. En consecuencia, hasta nociones como la cobertura tienen que ver con el contexto. A esos países no les importa que muy pocos entren, les importa que los pocos que entren produzcan cosas fantásticas, o sea, que todos sean esféricos. Uno puede tener hijos esféricos y cúbicos. Los esféricos, o los alumnos, ¿no? Los esféricos, uno va, ¿no? Los cúbicos hay que, ¿no? Bueno, nosotros somos un país, bueno, yo por lo menos adhiero al valor de la educación pública en México y de la educación superior en México, en la que haya cúbicos, esféricos, triangulares, ¿no? Y que nuestra chamba sea todos acercarnos, como diría Felipe, todos y a tiempo, a un acceso al conocimiento con funciones civilizatorias de construcción crítica, cuando la mayoría de nosotros fuimos y están siendo pioneros en la educación superior. En ese contexto y en ese proyecto político y ético se distingue, y puedo entonces comparar. Y entonces comparar no es ver cuál es mejor o cuál tiene más premios Nobel, pues no, salvo la UAM Azcapotzalco, que ya se está acercando a Princeton, no está cerca. Está más cerca que porque está más al norte. No se están riendo, pero bueno, a ver si logro que entiendan que es un chiste, ¿eh? Entonces, comparar no es quién ganó. Por ejemplo, los resultados de PISA. El presidente Fox, le ganamos por un punto a Chile. Me acuerdo de esa primera plana en el periódico, ¿no? Yo decía, mira, sí es cierto, está desfasado porque me estaba rasgando. Mira, ahí va. Te sigues viendo arriba, ¿eh? Mira. Perdón, nunca lo había visto. Ya no lo vuelvo a hacer. Es una comparación entre el tiempo 1 y tiempo 2. Ya, olvido eso. Entonces, en este ejemplo que di, se cumple lo que nuestros autores dicen y lo que creo que podemos pensar. Una buena comparación es aquella que no pretende comparar varios objetos bajo un supuesto esencialista, aquí me voy a meter medio en términos de lo que estudié, metafísico. Es decir, no es buena la comparación cuando supone que hay algo, un axioma, de que la universidad es una institución inmutable, invariante, y de la que emerge nada más
y solo un modelo que es el adecuado, que es referente universal en la contrastación de casos específicos. Fíjense, para que una comparación sea fértil, tiene uno hasta que preguntarse si supone que hay esencias o no. Si existe la esencia de la universidad, entonces comparamos a todas contra la esencia. Pero si ya vivimos después de Kant, que mostró que no podemos decir si hay o no esencias de las cosas. ¿Por qué? Porque si decimos que sí, es que ya llegamos y vimos que sí. Y si decimos que no, es porque ya llegamos y vimos que no había. Él dice, eso no es parte del proyecto humano. El proyecto humano siempre es una construcción, una elaboración. En consecuencia, si nosotros no rechazamos la posibilidad de hacer la comparación bajo el supuesto de que existen esencias platónicas, las ideas puras, ¿no? Si sostenemos, por el contrario, de una manera asociada con el valor central de la teoría del conocimiento crítico, que encuentra en las relaciones, no en el sí inasible de las cosas, sino en las relaciones, el eje de las posibilidades del conocimiento humano, la referencia al contexto es ineludible. En otras palabras, si existe la idea de universidad, es única e inmutable. Los filósofos llaman a lo esencial aquello que es y hace ser lo que es a lo que es, y no varía ni en tiempo, ni en lugar, ni en circunstancia. Esa fue toda la búsqueda del realismo, encontrar las esencias. ¿No? Y bueno, el gran avance en el conocimiento humano, en la ilustración, ha sido que ese proyecto es, diría Santo Tomás de Aquino, propio de los ángeles o de Dios, pero que el proyecto humano es siempre un proyecto, para Tomás y para Aristóteles, que se esfuerza por llegar a las esencias y cuando lo logra, logra la verdad, o el posterior, después de la ilustración, en el cual sabemos que todo conocimiento es una aproximación y por lo tanto no hay una idea de nada, sino que hay modelos que en la relación con su contexto toman peculiaridades. Y cuando reconocemos eso, la comparación procede. Si no, lo que hacemos es un juicio. Y hacemos un juicio contra el modelo supuesto. Por eso, al escuchar y leer los resultados del modo de encarar las comparaciones por parte del grupo de Imanol, me sucedió lo que dicen Pechhofer y Patterson. ¿Por qué no se me había ocurrido una distinción tan coherente para las comparaciones? Por eso cuando uno escucha a un investigador que al decirnos lo que ha logrado, dice uno, pero qué caray, qué nítido está, ¿no? Es que ha hecho bien su trabajo. Bueno, salvo que sea una simplificación en la cual uno se siente muy conforme y entonces, pero cuando es en serio, cuando yo encuentro que metiéndolos en el contexto, no es que sean incomparables las instituciones brasileñas y las mexicanas. No, sí son comparables, siempre y cuando las pongamos en su contexto. Y en ese contexto podamos ver semejanzas y diferencias. Ahí, en la relación contexto-universidad, estamos viendo la posibilidad comparativa. No en la lógica de ganamos porque tenemos más matrícula, o no, ganamos porque tenemos más papers. ¿No? Comparar no es competir en la tarea de investigación. Bueno, otra característica de las comparaciones cuidadosas, de las que valen la pena, y en ese sentido, muy conscientes de cuáles son las cosas que les interesa ver, es que producen distinciones nítidas. Estas distinciones nítidas en la ciencia no llevan a establecer criterios normativos. Eso es muy importante. Las distinciones nítidas, dado que la ciencia no tiene vocación normativa, o sea, no tiene vocación para decir qué es lo que debe ser, sino, en palabras de Weber, por ejemplo, su vocación es tratar de entender
explicando o explicar entendiendo por qué es así y no de otra manera? O sea, ¿cuál es el conjunto de factores que han conducido al fenómeno a ser como es y a este otro a ser como es? ¿No? Si no es normativo el asunto, ni siquiera a un tipo de valoración del tipo A es mejor que B, sino comprender por qué y en qué A, cuyo nombre y objetivo social mentado son semejantes a los de B, se distinguen. Si no es normativo, la tarea es averiguar por qué y mediante qué proceso A y B, que llamamos universidad, movimiento estudiantil, docencia o cobertura, en 2 o en 3 continentes, se llaman igual y sin embargo tienen semejanzas y diferencias. Eso solo puede ocurrir si reconstruimos bien el contexto y si además podemos generar hipótesis sobre el proceso que lo conforma. Entonces, si explicamos comprendiendo por qué es así y no de otra manera, eso es resultado de un diseño de investigación que comprendió una de las características centrales de la comparación. No solo la ubicación en un contexto, ¿no? Porque si no se conoce o se atiende, reduce la comparación a un contraste entre A y B con base en lo que el prejuicio del analista domina y juzga. Si no comparamos, perdón, estoy siendo repetitivo, pero es decir, si no comparamos en el contexto y tratando de recuperar la diferencia, eso es comparar, la diferencia que llevó a A llamarse igual y tener rasgos diferentes, y el contexto y el proceso que llevó a B a llamarse igual y tener contextos diferentes, caemos en lo que casi, en mi experiencia, es la regla de oro para distinguir a un buen académico de un mal académico o de un funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Ellos cada 6 años, si les va bien, están ahí. Pero Humberto, nosotros muchos, llevamos décadas tratando de entender lo que ocurre. Y todavía, contra más nos acercamos, más lejos nos quedan las cosas. Pero de todos modos, somos más prudentes. Les voy a decir textualmente lo que me dijo un subsecretario hace muchos años, o sea, no hace poco, ni el profesor Tuirán, ni el profesor Rubio. Eso es antes, ¿no? Desde antes. Dice, mire usted, Manuel, una universidad en serio, fíjense la tendencia esencialista, normativa. Yo digo, ¿no? Una universidad en serio es X, Y y Z y tiene las características J, K y M. Y en eso, Manuel, hay acuerdo absoluto, nadie lo discute. Son datos duros. Las mejores universidades son A, B y C y tal, ¿no? Casi siempre, me he dado cuenta, los he cachado, se trata de la foto que suponen que refleja fielmente la institución en la que estudiaron. ¿No? Y entonces me decía ese subsecretario, ¿qué tiene Berkeley, por ejemplo, para ser tan buena? ¿Qué tiene que ver Berkeley? Berkeley, ¿no? Tiempos completos y doctores. Ok. Por lo tanto, hay que hacer que las universidades mexicanas tengan puros o muchos tiempos completos y doctores para tener la calidad de mi alma mater. ¿Ese había estudiado en Berkeley? No, para que no lo para que no identificaras a un ingeniero que estuvo ahí. Sí, ya no. Y yo iba a decir que era el que decía que no existía la comunidad académica. Así es. Bueno, pero sí me explico el procedimiento mental. Una cosa que citó muy bien Humberto, es decir, tratarnos de separar de los juicios previos. No, lo que hay que hacer, dice el funcionario, es definir lo que es una universidad. Las que son universidades en serio tienen estas características, y si nosotros hacemos que las nuestras tengan esas características, somos iguales. Se parece mucho a lo que también decía otro subsecretario.
ya no insista usted, me decía, en que haya más opciones para estudiar en la universidad. Lo que necesitamos son técnicos. Yo decía, ¿por qué? Y me decía, mire, en México por cada ingeniero hay 5 técnicos. El día que México tenga 5 técnicos por cada ingeniero, vamos a tener el PIB de Estados Unidos. ¡Qué estupidez! Pero basada en la comparación. Pero en una comparación normativa que define lo que es la universidad y que determina sus características. So pena de que lo que se llame universidad y no se parezca, no es diferente. Es una aberración. Y el peor resultado de una comparación es un juicio de valor. El peor resultado de una comparación científica es un juicio de valor. Esta es buena y esta es mala, ¿no? Esta es aberrante. Bueno. Entonces, otra vez, los autores de este texto dicen que el diseño de una investigación empírica, porque en la especulación no hay control, y en los prejuicios menos, ¿no? Ya vimos al Subse, ¿no? Y, porque claro, en la especulación no hay control, se puede comparar lo que sea, con tal que la retórica sea sugerente. Bueno, eso digo yo, no los autores, ¿no? Porque, claro, si estamos haciendo investigación empírica, la especulación no vale. En los diseños de investigación, en realidad, así, que quieren, como decía Weber, la sociología es una ciencia de realidad, ¿no? No es una ciencia pura, requieren que el investigador decida el mejor camino para copiar información que sirva, que esté orientada, que le permita comparaciones con sentido irrelevantes y relevantes, para que no sean irrelevantes. Por eso añade